capítulo número 2, ¿qué fue lo que sucedió allí? Porque allí es oficialmente la inauguración de la presencia del Espíritu Santo en esta vida, en este mundo. Hechos capítulo número 2, cuando lo tengan registrados todos en este pasaje, pueden decir un amén, gloria al Señor. Y vamos a leerlo de una manera antifonal o intercaladamente, porque yo quiero que ustedes se metan en esa escena. Les invito para que hagamos un viaje a través del tiempo y nos traslademos al primer siglo de la era cristiana. Ubíquense en el aposento alto, aterricen allí. ¿Ya estamos todos, hermanos? Ok, leemos así la palabra del Señor de la siguiente manera, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Cuando llegó el día de Pentecostés, estaban todos unánimes juntos. Ustedes continúan con los versos, los versos números pares. Y de repente vino del cielo un estruendo como de un viento. Perdón. Vamos a leerlos todos, porque yo creo que solamente por acá escucho la voz de mi esposa. Yo quiero que todos nos metamos en esta escena. Métanse en la lectura de la Biblia. Va a ver el gozo tan grande que le va a ser impartido de parte de Dios. Comienzo. Cuando llegó el día de Pentecostés, estaban todos unánimes juntos. Y de repente vino del cielo un estruendo como de un viento recio que soplaba, el cual llenó toda la casa donde estaban sentados. Y se les aparecieron lenguas repartidas como de fuego, asentándose sobre cada uno de ellos. Y fueron todos llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otras lenguas, según el Espíritu les daba que hablasen. Moraban entonces en Jerusalén judíos varones piadosos, de todas las naciones bajo el cielo. Y hecho este estruendo, se juntó la multitud y estaban confusos, porque cada uno oía hablar en su propia lengua. Y estaban atónitos y maravillados, diciendo: mirad, ¿no son galileos todos estos que hablan? ¿Cómo pues le oímos nosotros hablar cada uno en nuestra lengua en la que hemos nacido? Partos, medos, elamitas, lo que habitamos en Mesopotamia, en Judea, en Capadocia, en el Ponto y en Asia, en Frigia y en Panfilia, en Egipto y en las regiones de África, más allá de Sirene, de romanos aquí residentes, como tantos judíos como prosélitos. Cretenses y árabes, les oímos hablar en nuestras lenguas las maravillas de Dios. Y estaban todos atónitos y perplejos, diciéndose unos a otros: ¿qué quiere decir esto? Todos, mas otros burlándose decían: están llenos de mosto. Esta es palabra de Dios, es fiel y es digna de ser recibida por todos sus santos escogidos. Vamos a presentarnos al Señor una vez más. Padre eterno, Dios de toda gracia, de toda misericordia, Señor, a ti nos presentamos, me acerco confiadamente al trono de la gracia para hallar en ti el oportuno socorro. Sé propicio a la necesidad de tu pueblo en esta mañana. Yo siento un temor reverente, Señor, al estar aquí en este santo lugar, y siento que tu mano de gloria está aquí, Señor. Oh, gloria a tu nombre. Siento que tú estás, Señor, aquí en esta preciosa hora, y sé que te vas a glorificar con esas maravillosas, amén, señales y prodigios que tú prometiste en los posteros tiempos que te harías manifiesto entre todos los creyentes. Habla conforme a la necesidad de tus hijos. Yo no he venido para hablar palabras persuasivas de humana sabiduría, sino he venido a hablar lo que tú pongas en mi boca. Señor, hay un pueblo hambriento, sediento de ti. Despierta el espíritu, Señor, de tu pueblo, como lo hiciste en Zorobabel. Quizás no hallemos 120 personas aquí, pero hay un grupo suficiente para que, Señor, ese de repente del Espíritu Santo hoy produzca un mover, un avivamiento como jamás nunca se había sentido en este lugar. Gracias, Señor, te doy, porque sé que tú siempre nos escuchas. Sé que tus palabras, Señor, son fieles y son verdaderas, y nos prometiste que estarías con nosotros todos los días hasta el fin del mundo. Gracias por estar con nosotros en Cristo Jesús. Amén. Pueden tomar sus lugares, mis hermanos. Gloria al Señor.
Vamos entonces a compartir un poquito acerca de este tema, porque sería imposible abordarlo todo a una hora, hermanos, pero vamos a tratar de extraer lo esencial. Y no solamente para los que no conozcan acerca de lo que queremos hablar, y como manera de título le he de poner el Pentecostés de ahora. ¿Qué significa eso? Porque a veces nosotros hemos escuchado mucho acerca de la palabra Pentecostés. Pues es una palabra, una raíz etimológica del griego helénico del primer siglo. De hecho, el Nuevo Testamento se escribió en griego y la palabra está como compuesta, viene de ese prefijo pente o de penta, que significa 5, y costés, que significa décimo. En sí entonces significa quincuagésimo, o la fiesta de los 50, o la fiesta de la gran cosecha, o la fiesta del gran jubileo, o significa en el hebreo la fiesta del Shavuot, que es una fiesta que se celebraba 50 días después de la Pascua. Entonces este es un evento único, un evento transnacional, un evento glorioso, un evento apoteósico en el comienzo de la iglesia del Señor. Este es el suceso más extraordinario, hermano, que usted jamás haya escuchado de parte de Dios a esta tierra. Una de las visitaciones más permanentes, porque desde el momento de Pentecostés se inaugura oficialmente el advenimiento o la dispensación del Espíritu Santo en esta tierra a los creyentes. Es una confirmación de lo que estaba ya registrado en la Escritura, en el libro del profeta Joel, cuando Dios le habló al profeta diciendo que en los posteros días el Señor haría derramar de su espíritu sobre toda carne. ¿Y qué pasaría cuando esto sucediera? Que los jóvenes verían visiones, los ancianos soñarían sueños, y habrían prodigios y señales en los cielos, amén, como jamás nunca se había visto. El sol se oscurecería, la luna se teñiría en sangre, antes de los momentos previos a la venida de la manifestación del Hijo de Dios, del arrebatamiento de la iglesia. Entonces estamos en el preludio nosotros de algo que, de un suceso a otro, estamos nosotros ahora a punto de poderlo vivir, hermano, de nosotros poderlo experimentar. No estamos como para que nadie nos lo cuente este asunto, sino que lo estamos ya comenzando a experimentar. El primer gran suceso es el advenimiento o la venida del Espíritu Santo sobre la iglesia. Amén. ¿Están conscientes de que el Espíritu Santo de Dios está entre nosotros? ¿Cuántos dicen amén? Amén. Hermanos, el hecho de esto que estamos hablando hoy es muy significativo. Esto lo define todo en nosotros como creyentes. Amén. El vivir esta experiencia nos hace a nosotros ser sellados, ya, porque nosotros fuimos sellados con el Espíritu Santo de Dios de la promesa para el día de la redención. El Espíritu Santo de Dios, amén, ha venido a completar la obra que Cristo vino a hacer en la tierra. Y no le era fácil cuando esto se dio, porque cuando Jesús estaba entre nosotros en este mundo, sus discípulos escucharon que Él habría de partir, se tenía que ir. Digo, yo me voy, y a donde yo voy vosotros no podréis ir, ya, pero después de un tiempo me seguirán, irán a donde yo estoy. Dice el libro de Juan capítulo 14, 6 en adelante. Pero Él dice, yo no os dejaré huérfano, sino que rogaré a mi Padre. Escuche bien y resalte eso en las Escrituras. Rogaré a mi Padre para que Él envíe a otro Consolador, el Espíritu de verdad, el cual os guiará a toda verdad, y Él os enseñará todas las cosas que oyere de arriba. Entonces, una de las señales más evidentes, porque la señal más clara de una persona salva, de una persona redimida por la sangre de Jesucristo, es las evidencias que se tienen del Espíritu Santo. Cuando una persona se convierte, hermano Rosario, hermano Evangelista, ¿cómo yo puedo saber que yo tengo el Espíritu Santo en mi vida? ¿Verdad? Puede ser una de las preguntas que surja ahora en esta mañana. Bueno, una de las razones que nos hacen evidenciar que esa presencia está es cuando, en primer lugar, nosotros al decidir, fíjese usted la palabra, cuando tomamos la decisión, la iniciativa de decir, Señor,
yo hoy reconozco que soy un vil pecador, que te ofendí todos estos años, que he vivido apartado de ti, he sido necio, he cometido tantas cosas, he lastimado tus sentimientos, he vivido aborreciendo tus leyes, hice lo que me dio la gana, pero yo hoy me siento tan sucio, tan sucia, tan mal, que recurro a ti, me acojo a ese plan de amor redentor que tú me has brindado, y yo te acepto como a mi único Señor y Salvador de mi vida. Cuando comenzamos a trabajar esa área, ya yo creo que ustedes han dado ese paso de fe, después de vivir una vida horrenda, empantanada en el pecado, y decidimos hacer un alto en el camino, y decidimos aceptar el plan de salvación, a Jesús como nuestro único Señor y Salvador, comienza una vida nueva. Ven, instantáneamente se produce el nuevo nacimiento. Por eso, una de las cosas que debemos de estar claros y de preguntarle a las personas cuando nos quieran quizás meter debate, polémica acerca de la Biblia, de la teología, la pregunta que uno plantea a la otra persona es: ¿tú naciste de nuevo? ¿Has nacido de nuevo? Le pregunta uno a un testigo de Jehová, a una persona religiosa: ¿has nacido de nuevo? La persona no te sabría responder si no han tenido una experiencia personal con el Señor. No se trata de religión, mi querido hermano y amigo. Se trata de un encuentro personal con el Señor. Entonces, cuando la persona con satisfacción, bendito, con convicción, dice: sí, yo nací de nuevo, porque yo antes era una persona degenerada, era una persona que vivía sometido a merced del pecado. El diablo me tenía atado, me tenía como un juguete, como un títere. Pero yo un día me liberé de eso porque entregué mi vida a Jesús. Ya no vivo conforme a los deseos del mundo ni a esos vicios. Ahora vivo conforme a la voluntad del Señor. Y ahora somos libres, porque Cristo Jesús me ha libertado. Soy verdaderamente libre. Jesús dijo, aleluya, y el Hijo, si os libertare, seréis verdaderamente libres. Libres, libres por Jesús, a su nombre. Entonces, esa es una de las señales, la evidencia de que somos ahora parte de Cristo, del cuerpo del Señor. Porque, amén, somos lavados, hermanos, con la sangre del Cordero. Hemos recibido el sacrificio de Dios. Dice el Señor que habiendo pues un sacrificio eterno, perfecto y para siempre, amén, el sacrificio de Jesús, ahora podemos tener libre acceso ante el Padre. Entonces, hemos tenido una actitud de arrepentimiento. Tenemos ahora una condición de vida diferente, y en ese momento entonces el Espíritu Santo de Dios entra en la vida del creyente. Cuando una persona confiesa a Jesús como su Señor y Salvador, y al haberlo expresado dice: porque todo el que me invocare, todo el que invocare el nombre del Señor será salvo, porque con el corazón se cree para justicia, mas con la boca se confiesa para salvación. Cuando uno hace esa confesión de fe, entonces el Espíritu Santo de Dios entra a la vida de la persona. Dicen amén. Amén. Se produce un nuevo nacimiento. Cuando Nicodemo escuchaba de Jesús estas palabras, decía Nicodemo: Señor, decía Maestro, sabemos que tú vienes de Dios, porque nadie podría hacer lo que tú haces a no ser que Dios estuviera con él. Y estaba debatiendo, o sea, como tratando de darle como cierta pomposidad a las palabras, a los hechos de Jesús. Pero Jesús no quería entrar en estos enredos, ¿verdad?, de teología. Simplemente fue al grano y le dijo: Nicodemo, de cierto te digo que si tú no naces de nuevo, no podrás ver el reino de los cielos. Y le dice este hombre, siendo un principal entre los hombres allá eminentes de la ley judía, le dice: Maestro, explícame cómo es esto de que un hombre siendo viejo puede volver a entrar al vientre de la madre y nacer de nuevo. Y él le dice, el maestro le dice: de cierto te digo que si no naces del agua y del espíritu, no podrás entrar al reino de los cielos. Todo lo que es nacido de la carne, carne es. Pero lo que es nacido del espíritu, espíritu es. Es decir, tú naciste un día producto de una unión de cromosomas, el cromosoma de una madre y de un padre, de un óvulo femenino con el esperma masculino, y de ahí se formó la vida que hoy está en ti. Ya Dios
permitió que a través de esa matriz de tu madre pudieras nacer. Ese es el nacimiento natural. Pero el nacimiento espiritual ocurre cuando la persona ha reconocido su condición de vida, de pecado en este mundo y acepta a Jesús como Señor y Salvador. El Espíritu Santo de Dios entra al corazón de la persona. Eso fue lo que el Señor dio como promesa el día de Pentecostés. Pentecostés fue una promesa que el Señor estableció aquello cuando dijo: no dejaré huérfanos, sino que os rogaré a mi Padre. No era fácil que esto pudiera producirse así de la noche a la mañana. Jesús tenía que presentarse ante el Padre. ¿Me entiende, hermano? Tenía que presentarse a su Padre. Tenía que mostrar las huellas indubitables de sus marcas, de los clavos que fueron traspasados por el verdugo romano clavado en la cruz. Pero dice la Biblia que cuando Él se presenta ante el Padre con las pruebas y las evidencias de haber triunfado, de haber logrado ese señorío, habiendo clavado toda acta de acusación que estaba en contra nuestra, todo decreto que estaba en contra nuestra, se presenta al Padre. Pero Él allí hace un ruego y le dice: Padre, no quiero que los dejes solos. Yo les dije a ellos que te rogaría a ti para que el Espíritu Santo descendiese a cada uno de esos creyentes. Ellos necesitan ahora esa fortaleza, necesitan de esa presencia permanente del Espíritu Santo de Dios. Damos gloria a Dios por eso, hermanos. Que yo cuando hablo acerca de la persona, de la tercera persona de la Santísima Trinidad, ay, gloria a Dios, me compunjo, siento que me erizo, siento que corren ríos de agua viva. Porque cuando uno lo vive, uno lo experimenta cada segundo de la vida, hermanos. Esto es algo maravilloso. Yo no sé si usted puede lograr dimensionar lo que estamos hablando en esta mañana. Cuando el Espíritu Santo de Dios vive en ti, sabe que te hace llevar una vida de integridad, te lleva a una vida de santidad delante de Dios. Yo no puedo vivir un día sin tener que compadecer ante el gran trono de la gracia y decir: Señor, sin algo, perdóname, sin algo te he ofendido, te ruego que tú me limpies. Señor, si en mi mente, Señor, ocurren cosas que están fuera de la naturaleza de un hombre de Dios nacido de nuevo, que viene y bombardea el pensamiento con cosas que son repugnantes delante de ti, te ruego me perdones. Límpiame, santifícame cada segundo. Yo quiero estar listo, quiero estar preparado para ese acontecimiento cuando la iglesia sea levantada de esta tierra. Yo quiero ser uno de los que vuelen, de los que se ha levantado en el arrebatamiento de la iglesia, porque pronto, déjeme decirle, hermano, que la iglesia será levantada de esta tierra con voz de mando y con trompeta de Dios. En el último sonar de la trompeta, los muertos en Cristo resucitarán. Dice la Escritura en Primera de Tesalonicenses, capítulo 4, versos 3 al 17. Dice: os alentamos con estas palabras del Señor. Bendito sea Dios. No, amén. Dice: ¿por qué os entristezcáis como aquellos que no tienen esperanza? Porque si el Señor mismo resucitó entre los muertos, también promete que traerá con vida a aquellos que han creído y han sido redimidos en la sangre de su Hijo amado. Por eso nosotros no precederemos a los que durmieron, sino que seremos arrebatados como en un abrir y cerrar de ojos. Pronto esto sucederá en todos los lugares del mundo. La iglesia pronto volará y es el Espíritu Santo de Dios quien levantará la iglesia para el encuentro con Jesús en los aires. Bendito sea Jesús. Ellos estaban claros, conscientes que ese acontecimiento se iba a dar. Habían sucedido 50 días después de la resurrección del Señor. Y cuando estaban ellos en esa mentalidad, enfocados en lo que iba a suceder, dice que estaban en un aposento alto y eran como 120 personas. En el versículo 2 de la Biblia, perdón, el versículo 1:14 dice, 1:14 de Hechos: todos estos perseveraban unánimes en oración y ruego con las mujeres, con María, la madre de Jesús, y con sus hermanos. Y en aquellos días Pedro se levantó en medio de los hermanos, y los reunidos eran como 120 en número, y dijo:
¿Se da cuenta? Estaban como unánimes y en oración. No estaban ellos allí como delirando, como desenfocados, desatentidos de lo que estaba por darse. Estaban muy, muy expectantes de que algo iba a suceder en ese lugar, en un aposento alto. Estaban deseosos, había hambre de Dios. Era el primer tiempo, amén, de la era cristiana, el primer siglo. Estaba fresquecito el asunto de la muerte y de la resurrección de Jesús. Había pasión por el Señor, había hambre de Dios. Los días en que se reunía la iglesia, dice las Escrituras, que venían de diferentes partes, con los discursos que daba Pedro, que en la primera ocasión ganó 3,000, en la otra ocasión ganó 5,000. Las personas venían al Señor y nadie decía tener algo de lo suyo propio, sino que todas las cosas las tenían en común. Y dice la Biblia que las compartían, compartiendo el pan en las casas, perseverando en la oración y en la doctrina. Era lo que hacían, estaban ellos en un fervor impresionante, pero ese día en el aposento alto estaban unánimes, es decir, unidos en un mismo sentir. Ellos estaban esperando que qué era eso de la promesa del Padre. Jesús lo rogó, le dijo, envíales al Espíritu Santo. ¿Saben por qué Jesús hizo esto? ¿Usted se lo ha preguntado alguna vez? ¿Usted ha valorado en su vida la presencia del Espíritu Santo? Hermanos, hermanas, ¿ha valorado usted eso? ¿Por qué Jesús tanto costó de tal manera decir, yo rogaré a mi Padre? Porque Él sabía que usted y yo nos iba a ser casi hasta imposible poder vivir este camino de fe sin la ayuda, sin el auspicio, sin el apoyo de la tercera persona de la Santísima Trinidad. Un cristianismo sin Espíritu Santo es una religión más. Un cristianismo sin vivencia, sin, amén, una vida de oración delante de Dios es una religión más. Te pasaste del catolicismo a otra religión más. Pero la presencia del Espíritu Santo es lo que nos marca la diferencia, es lo que nos hace sentir especiales. Por eso usted cuando sale por esas calles de aquí, de este lugar, a los alrededores de Tempo, de Belton, por donde esté usted en su día a día, ¿sabe? Usted es una persona especial, porque usted es un hijo de un gran rey, porque sobre usted reposa el Espíritu Santo de Dios, que es algo que anhelaban los antiguos. Dice cosas que, amén, cosas que ojo no vio, ni oído yo, ni han subido al corazón de los hombres. Son las cosas que Dios tiene preparado para los que le aman. Lo que estaba vendado ante los siglos, ante las edades, lo que los profetas anhelaban tener en su corazón, en su vida, hoy le fue dado a la iglesia, a usted que está aquí. Bendito sea el nombre del Señor. Gloria a Dios por eso. Aleluya. En la antigüedad, en el Antiguo Testamento, la Biblia habla que el Espíritu Santo venía de una manera así esporádica, como periódicamente, de tiempo en tiempo, y reposaba sobre la vida de alguien, de una que otra persona, de un profeta. Y vino el Espíritu de Dios, ¿verdad?, sobre el profeta Isaías y le dio tal revelación. Y vino el Espíritu de Dios sobre el profeta Ezequiel y le dio todas esos mensajes proféticos. Y vino el Espíritu de Dios sobre Sansón y vino una fuerza descomunal para poder contrarrestar al enemigo, a los filisteos. Y vino el Espíritu Santo de Dios y siempre venía de repente, pero no era una presencia permanente. Pero el día del aposento alto, esto se hizo, a veces se magnificó, se hizo tan maravilloso, porque ahora ya no es una cuestión de que va y viene. Ya, es más, cuando nosotros oramos por el bautismo del Espíritu Santo de Dios, ¿cuántos saben que existe un bautismo del Espíritu Santo? Que es la señal inicial de que sabemos que está el Espíritu Santo de Dios en la vida del creyente, que es el hablar en lenguas, que es lo que sucedió allí en el aposento alto. Entonces, ya no tenemos que, fíjense, me va a interpretar alguna persona que está en los medios, por allá al otro lado en internet, y esto es bíblico. Ya nosotros no tenemos por qué orar para que venga el bautismo del Espíritu Santo de Dios sobre la vida de cada creyente. Ahora simplemente lo recibimos, porque ya la promesa se desató, la promesa ya se hizo una realidad en vosotros. Pregunto, ¿ustedes ya recibieron el Espíritu Santo? Amén. Bendito sea Dios. Amén. Le dijo Pablo a aquella iglesia que visitaba por algún lugar, no sé, en Antioquía, le preguntó, ¿ustedes ya fueron bautizados en el Espíritu Santo? Y dijeron ellos, ni siquiera sabemos que existe tal Espíritu. Bendito sea Dios. Pero cuando la persona
sabe que algo vino sobre ello, amén, sobre él o ella, es porque hay algo que lo hace notorio. No es simplemente el hablar lengua. Quiero decir que esto simplemente es una evidencia, una señal inicial. Pero lo que más demarca, lo que más hace mella, lo que más hace, bendito sea, de evidenciar de que la persona vive bajo la presencia del Espíritu Santo de Dios, ¿sabe qué es? Es el fruto. Es el fruto del Espíritu Santo de Dios en la vida de la persona. Cuando uno sabe que, amén, esta personita, este hombre, esta mujer, en un momento de la vida yo lo conocía como un sinvergüenza, como un mujeriego, como un alcohólico anónimo, consuetudinario del alcohol, como un drogadicto, pero un día dejó de ser una persona degenerada y el Señor lo ha regenerado por el poder de su Espíritu Santo de Dios. No tenemos por qué pensar como pensábamos antes. Si antes teníamos una mentalidad de ser personas odiosas, de ser personas que despertábamos envidia, contiendas, celos, pleitos, disensiones, toda clase de manifestaciones en la carne, ahora el nuevo, amén, hombre de Dios, la mujer nueva de Dios, ya no debe de dejar que eso fluya en su vida, porque la naturaleza del Espíritu Santo de Dios, amén, le hace trabajar diferente, la tiene conectada las 24 horas, los 7 días de la semana, con la frecuencia de la vida eterna, la presencia de Dios en su corazón, la palabra de Dios que vive, amén, en vuestros corazones, a su nombre. Bendito sea el nombre del Señor Jesús. Amén. Vivimos, hermanos, ahora con esa hermosa compañía del Espíritu Santo. Por eso en el griego la palabra como consolador se traduce como paracleto, el ayudador. Uno ve a una persona que tiene problemas para caminar, si ha sido lastimado de la pierna, del tobillo, usa una muleta para apoyarse. Entonces, esa palabra traducida de ese griego es paracleto. Ya, el paracleto, el que nos ayuda en todo momento, el que nos guía a toda verdad, nos guía a toda verdad y justicia. Ya no nos hace a nosotros errar en el camino, ya fácilmente no nos hacen cocinar en una olla de presión de 25 pitazos, porque ya usted conoce lo que ha sido su vida en el pasado. Si una persona, decía por allá una expresión que aprendí hace poco de la suegra, que decía que para ser tonto no necesita uno estudiar. Pues yo no creo que una persona que haya sido sacada de la inmundicia, del pecado, de la inmoralidad, y ahora hemos vivido, amén, esta experiencia del nuevo nacimiento en Cristo Jesús, yo no pienso, amén, si usted es demasiado inteligente y sabio más que todo, de otra vez poner la mirada hacia allá afuera, hacia esa inmundicia. Pues el Espíritu Santo de Dios te anhela celosamente, hermanita, hermanito, cuando te metes en lugares inapropiados, cuando estás escuchando una música que eso no está realmente glorificando el nombre del Señor, cuando te metes en tu carro y vas camino por la carretera y te empieza a vibrar las emociones de la carne y comienzas tú a recrear tu mente en las cosas que hiciste en el pasado, y te das gusto y comienzas a abrir un capítulo y le das tanta cabida a eso, y llega un momento en que eso te atrapa, te cautiva de tal manera, estás comenzando a perder tu batalla en el mundo espiritual. Tienes que renunciar a todo eso, tienes que perturbarte tu mente y decir: Espíritu Santo, ayúdame, eso no es para mí, ya yo no nací para eso, ese no es mi mundo, ya no pertenezco allí, ahora mi vida está en tus manos, ahora me dirijo a ti, ahora mis pensamientos son tus pensamientos, ahora conéctame con la verdad, ahora, Señor, enchúfame con la verdad, amén, inalterable de la vida eterna. Sí, Señor, cuando tú comienzas a darle vivencia a eso, bendito sea Dios, tú estás ocupando tu mente, tu corazón en esa frecuencia de Dios. Bendita sea la gloria del Señor, porque dice Romanos capítulo 12, dice: hermanos míos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo. Amén. Pero dice: hermanos míos, os ruego por las misericordias de Dios que no os conforméis a este siglo, sino transformaos en la renovación de vuestro entendimiento, a fin de alcanzar la buena voluntad de Jehová, que es santa, que es agradable y que es perfecta. Cuando tú estás en la
presencia del Espíritu Santo, tú caminas de acuerdo, amén, a la voluntad del Señor, vives en la obediencia a Dios y a su palabra. Tú no puedes errar en el blanco, es inequívoco. La presencia del Espíritu Santo de Dios jamás te haría errar, amén, en tus decisiones. La presencia del Espíritu de Dios en tu vida te pone como un sensor, como un GPS, como un one way que te lleva directo a la presencia de Dios, al trono de la gracia. Y eso jamás el diablo te lo podrá quitar de ti. Nada te podrá jamás tocar cuando tú estás en la presencia del Señor, cuando estás dejándote guiar cada día en la presencia de Dios. Aleluya. Bendito sea Dios. Para poder entender eso, tenemos que de verdad amar al Señor. Hay que pasar a otro nivel espiritual. Tenemos que aprender a amar al Señor, a amar su palabra. Es difícil sobrevivir esta fe si no conectamos esos elementos que Dios nos ha entregado. Yo no puedo pensar que nosotros solo estamos condicionados, acostumbrados a venir a un servicio de un domingo a la mañana y ya nos desconectamos todo el resto de los días siguientes hasta el próximo domingo. No puede ser así nuestra vida cristiana. Tenemos que vivir en una intimidad con el Señor. Cada día, cada segundo, cada respirar. Tenemos que aprender, amén, a anhelar las cosas del Señor como niños recién nacidos. Bendito sea Dios, la leche no adulterada. Tenemos que alimentarnos de la palabra del Señor. Dicen amén. Era lo que ellos amaban. Estaban unánimes juntos, habían aprendido tantas cosas del Señor Jesús, pero ellos deseaban vivir esa experiencia del Pentecostés. Porque cuando el Espíritu Santo de Dios viene, nos bautiza, nos comienza a cambiar nuestra forma de pensar, nuestro estilo de vida, y comenzamos a vivir una vida diferente, hermanos. Gloria al Señor. Cuando yo recién me convertía al Señor, yo no necesité que a mí me dieran tantas lesiones, de verdad, tanto, y eso es bueno que se haga, pero yo venía con un hambre de Dios impresionante. Yo le contaba a cierto hermano ayer, no sé si fue el hermano Miguel, le contaba que tenía solo 17 años de vida. Yo llegaba a ver de terminar un 10º grado, que es el equivalente aquí, porque yo soy natural de Colombia, y venía de haber terminado de estudiar. Había una situación deprimente en el hogar, no habían condiciones como para que un padre sustentara 7 que éramos nosotros como hermanos. Y muchas veces cuando yo llegaba a casa de una larga jornada, fatigado, de tirar números de trigonometría, de química, física, llegaba a la casa y encontraba como si fuera una huelga de ollas boca abajo, no había nada que probar. Eran las 6, 7 de la tarde, era de jornada de tarde que estudiaba, pero yo nunca, jamás entré en cuestionamiento en esas situaciones de la vida, pero sí lloraba porque yo decía, ¿cómo yo puedo enseñarles a ellos que yo he creído, que he atesorado en mi corazón la palabra y he creído que Dios es mi pastor y nada me falta? ¿Cómo puedo yo explicarles? Oh Dios, yo salía por esas calles llorando, suplicándole a Dios, Señor, enséñame a cómo poder llevarlos a ellos a esa convicción de que ellos entiendan que tú trasciendes más que por encima de todas las cosas. Lloraba mucho también porque mi madre me miraba que solamente yo dejaba los libros por allá a un lado y agarraba mi Biblia y me iba por las calles de aquella ciudad oscura llorando. Hermano, que no era un día, sino que fueron muchos días que pasaron esas cosas. Mi madre, yo la miraba en la terraza, allí meciéndose, esperando que un padre llegara para traer provisión a la casa. Pero yo le decía a mi madre, no se preocupe, cuando yo regrese me voy a saborear más lo que usted haya preparado. Pero yo deseaba aprender más de Dios, deseaba estar en la presencia del Señor. Cuando yo llegaba a aquel lugar, encontraba las puertas cerradas porque aún todavía no eran ni las 7 de la noche. Pero el celador de ese lugar, cuando abría, mi impresión era encontrar a una persona allá en el altar orando. Una persona que estaba ya allí, que fue mi mentor, mi referente, estaba ya allí orando y clamaba a Dios. Y yo me acercaba porque yo no sabía ni orar, yo solamente lo oía y quería aprender cómo se habla con Dios.
En el camino, muchas veces yo a mi manera, David, en una son de como de quejo, reclamo, no sé, llorando le decía, Señor, ¿cómo yo puedo entender todo lo que me está pasando? Pero de tantas veces que yo hice eso, un día sentí literalmente que Dios tomó mis manos de las mías y me empezó a hablar a mi corazón y me dijo, lo que tú no entiendes ahora, yo te lo haré entender después. Pero estoy procesando tu vida, formando tu carácter, porque un día yo te sacaré de estas tierras y te llevaré a lugares inimaginables que jamás pensaste ir y predicarás mi palabra. Yo no vengo de un estrato social alto, no. Salí de mi país en un avión para aterrizar en un aeropuerto de este país. Yo vine predicando por toda la selva del Darién, cuando eso todavía no era una modalidad como hacen hoy en día esas caravanas de gente. Yo venía con visa, predicando el evangelio por transporte, por medio aéreo, en avioneta, por vía terrestre y por las aguas del mar abierto del Urabá. Yo sé lo que es estar en una panga, en una barca. Hermano, nadie me lo tiene que contar lo que sucedió con los discípulos cuando estaban en alta mar, en medio de una tempestad. Yo sé lo que es estar en medio del mar abierto y estar en medio de una terrible tempestad y sentir que esa pequeña embarcación se sentía el ruido como de un baúl viejo que está a punto de romperse y está a punto de ser tragado. Yo miraba que las olas parecían montañas y tiraban esa pequeña nave hacia el fondo. Yo levantaba mi mirada y miraba ese oleaje todo oscuro rodeándome. Y yo oraba al Señor y le decía, Señor, tú no me trajiste a este viaje para perecer en medio de estas aguas. Ayúdame. Y cuando había unas personas ahí gritando, llorando, unas mujeres, empecé a recordar unas palabras que había escuchado a través de un canto cuando existían los famosos Walkman, aquella canción del himno número 51, no sé, recuerdo, del himnario de Triunfo y Gloria, que decía que en las olas inmensas de embravecido mar, que asaltan a mi alma la pobre embarcación, de rodillas a Cristo clamé y Él me escuchó. Amén. Y los ayes y lamentos y las tempestades se fueron. Comencé a orar y le comencé a predicar a esas personas que estaban allí en esa tripulación, mujeres que salían de Colombia rumbo hacia Panamá, y muchas de ellas confesando sus pecados allí en medio de esa situación. Decían, estábamos a punto de ir a tomar decisiones que no eran correctas. Dejaba a mi familia por irme a prostituir a Panamá porque las condiciones de vida en mi país son terribles. Otras hablaban de otras cosas, pero ese día se les presentó el mejor mensaje de su vida. Les hablé de Jesús como el Señor y Salvador de sus vidas, y estas personas aceptaron a Cristo. Bendito sea el nombre poderoso del Señor. Yo no sé en qué momento, mientras estaba el mar turbulento, amén, se hizo de un momento a otro, hermano, un mar en calma y un sol que estaba iluminando. Yo no sé cómo hizo Dios esto en medio del mar, pero les aseguro que esto yo lo pude palpar con estos ojos, que algún día los gusanos han de comer, y que no podría mentir porque estoy delante de la presencia de Dios. Pero Dios hizo ahí un milagro. Amén. Cambió la turbulencia en un mar en quietud y un sol brillante. Bendita sea la gloria del Señor. A Él sea la gloria y la honra por todos los siglos de los siglos. Él es maravilloso. Él nos ha sustentado todo este tiempo. Jesús ha sido fiel. La gente traiciona, la gente te lastima, te rechaza, pero Jesús es siempre fiel. Ese Espíritu Santo ha estado ahí en los momentos más difíciles de la vida. Bendito sea el Señor. Predicando en un lugar al aire libre, y estaba con un muchacho que me acompañaba con un megáfono de esos altoparlantes en un parque. Yo no sabía dónde estaba yo predicando, en un parque, en un lugar a solas, en la oscuridad, y de repente aparecieron muchos jovencitos de ese lugar en mi país. Y comenzaron ellos a armarse de piedra, de palos. El muchacho que estaba conmigo soltó el micrófono, el megáfono, predicó solo. Yo miraba que aquella persona, aquella turba venía hacia mí. Yo decía, Señor, seguramente me van a apedrear, me van a lastimar aquí. Y venían resueltos a golpearme.
pero me surgió decir estas palabras. Qué bueno, qué fácil es ser valiente cuando usted está junto con mucha gente y se arma así de esa manera cobardemente. Pero usted demuestre que su valentía precede más que todas las cosas, y dígale a su amigo, a su compañero, que usted decide por lo mejor, por Jesús, porque el que decide por Jesús, decide por lo más grande de esta vida. Se miraron uno al otro y yo miré que uno levantó la mano y comenzó a hablar acerca de Jesús, comenzó a recibir la oración que le estaba proponiendo, de recibirle en el corazón, y los demás comenzaron también a levantar la mano. Bendito sea Dios. Aquella pandilla de jóvenes se entregaron al Señor. Las piedras nunca fueron arrojados a mí. El muchacho se extrañó porque se había escondido algo lejos y vio lo que Dios había hecho aquella noche en aquel legendario pueblo del sur de mi país. Dios tiene control de todas las cosas. Dios, amén, aleluya, Él te respalda. Cuando tú eres atrevido para hacer su obra, es el Espíritu Santo de Dios el que está ahí, el que está ahí. Yo hablaba de esto, el tema del Espíritu Santo, en una iglesia, cuando recién estábamos casados, mi esposa y yo, en una iglesia en Houston. Hablaba del Espíritu Santo. Había un muchacho que había escuchado la enseñanza de que, amén, cuando abrimos el corazón con fe y que anhelamos fervientemente, el Espíritu Santo viene sobre nosotros y comenzamos a hablar en lenguas. Él se fue con ese pensamiento. Una noche de ese mismo día que predicaba casi a la madrugada, me habló y me dijo: pastor, no sé, ayúdeme, algo está pasando con mi primo que estaba en ese culto cuando usted predicaba del Espíritu Santo. Algo raro está pasando en él que no lo puedo detener. Está hablando un lenguaje raro. Yo no puedo entender, y por más que yo le toco, no puedo hacerlo callar. ¿Qué está pasando? Explíqueme, pastor. Que decía: déjalo tranquilo, porque el Espíritu Santo de Dios ha venido sobre él y lo está bautizando y está hablando lengua. Déjalo, porque el que habla lengua habla misterios para con Dios y se edifica a sí mismo. Tenemos que anhelar su presencia. Tenemos que decir: Espíritu Santo, yo estoy aquí, te necesito, Señor. Mi vida sin Él no podría tener sentido alguno. Que me falte todo. Que me falte todo, pero que no me falte su presencia. Moisés dijo: si tú me envías a Faraón y tu presencia no va conmigo, yo no voy a ningún Faraón. Usted puede tenerlo todo, pero si no tienes al Espíritu Santo de Dios, no tienes nada. Él es todo. Él es nuestra fortaleza. No se trata mucho del ruido, no se trata de brincar, es parte de, pero es algo que trasciende más allá. Es una relación muy íntima, muy estrecha en todo momento. Ya yo no vivo para mí, ya yo no me gobierno, ahora es Él. Es lo que Él quiere, que se haga su voluntad, no como yo quiero, Señor, sino como tú. Ya yo morí a mis deseos, a mis planes, a lo que antes para mí era una prioridad. Ya lo que resta de esta vida es muy poco. Falta poco, iglesia. Ya nos vamos de aquí. Yo no sé usted, pero yo percibo un inminente retorno de Jesús a esta tierra. Y Él está preparando un pueblo. Está preparando a un pueblo para que no nos dejemos atrapar por las vanidades de este mundo. Él
quiere santificar a su iglesia, porque pronto nos vamos de esta tierra y el Espíritu Santo está santificando a sus hijos, a los que han de ser llamados. Pero un día el mundo lamentará que nunca jamás prestaron atención a esto. Oiga bien, muchas personas que acudían a iglesias se lamentarán. Será el día de la vergüenza, porque estando en el camino desaprovecharon la oportunidad por estar jugando con las cosas del Señor, por estar jugando y coqueteando al pecado, jugando a la religión, a la doble moral, que fingíamos ser cristianos y por allá afuera ser los más terribles pecadores. Un día el mundo lamentará y será demasiado tarde, porque muchos vendrán a lugares como estos y se arrancarán hasta la piel. Será horrendo, terrible la tortura que vivirán, porque sabrán que tuvieron el momento y la oportunidad para haberlo deseado, saboreado, vivido y haberse ido con el Señor, y lo despreciaron en su corazón. Pero sé que aquí hay una iglesia sabia, aquí hay una iglesia que ama a Dios y se santifica para el Señor. Bendito sea Dios. Decía un amigo ministro que en una ocasión, en medio de un culto que se había extendido toda una noche en la ciudad de Bogotá, había sucedido algo sobrenatural, hubo una presencia del Espíritu Santo de Dios allí. Y de pronto, cuando se despidió el servicio, una joven de la que hacía parte de ese servicio, tanto era el gozo que tenía de haber estado en esa presencia de Dios, no tomó noción del tiempo, salió de allí a irse a su casa, tomó el transporte que casi ya estaba por ya ser el último de la noche en ser despachado, pero donde ya se bajó, a donde ya tenía que llegar a su hogar, era un tramo muy largo, oscuro, y dice que mientras iba caminando, algo muy cuidadosa, muy prudente, de pronto surgió que apareció una persona, un hombre, entre el monte, entre la maleza, y le salió al acecho con un puñal, con un cuchillo, y vino por la parte de atrás y la puso ahí sobre el cuello de ella, y la estaba arrastrando para llevarla hacia el monte para abusar de ella. Ella le dijo: detente. Por un momento el hombre se quedó así como inmutado, como tieso, y dijo: yo hace unos minutos atrás estaba en un servicio de Dios, y cuando yo estaba allí, yo le dije: Espíritu Santo de Dios, toma mi vida, toma control de mi ser, lléname de tu presencia. Y le dijo al hombre: y si tú ahora puedes reconocer lo que está en mí, te estoy diciendo que yo soy una hija de un gran rey, una princesa de Dios, y tú tienes potestad sobre mí, Satanás, y no tienes poder para usar a este hombre para que me quiera humillar, me quiera deshonrar. Y ese hombre se quedó mudo, se quedó como sin fuerza, impotente, y el cuchillo se le soltó, se le cayó al suelo y se soltó de rodillas llorando, y le decía: yo no sé quién eres tú, no sé lo que tú tienes, pero por favor ora por mí, porque siento que me estoy muriendo. Bendito sea el nombre del Señor. Y allí le hizo esa oración de fe, que aceptara a Cristo como su único Señor y Salvador de su vida. Hermanos, cuando una persona está dirigida por el Espíritu Santo de Dios, el diablo no puede tocar ni una hebra de cabello de tu cabeza. Bendita sea la gloria de Dios. Él te tiene en sus manos, Él tiene al mundo en sus manos, Él tiene a su pueblo en sus manos. Dios tiene control de ti, Dios tiene cuidado de ti, Él es tu protector. Bendita sea la gloria del Señor. Aleluya. Damos gloria a Dios. Yo quiero cerrar este tiempo porque sé que hay una presencia de Dios aquí, yo no la puedo ocultar. Dios está aquí, nos está visitando. Gloria al Señor. Yo estaba apenas comenzando este camino cuando hubo un mover del Espíritu Santo en la iglesia donde yo nací, y muchas personas jóvenes, éramos más de 100 jóvenes. Llegaba uno a esa iglesia y el muchacho que yo siempre miraba allí de rodillas era el que estaba como asistente del pastor, porque el pastor andaba por acá por los Estados Unidos, y él se tomó muy en serio ese papel de ser el asistente del pastor, y oraba por la iglesia y ayudaba.
Hoy en día yo le decía a mi hermano Miguel, él vive allá en el estado de Maryland, cerca de Washington, D.C. Cuando llegó a este país no sabía nada del idioma, de la cultura, porque fue el primero de entre nuestra generación que salió, que emigró hacia este país. Y cuando él estuvo en este país comenzó a dedicarse un tiempo a hacer un dishwasher, un lavador de platos de un restaurante. Otra parte de su tiempo estudiaba, otra parte estaba aprendiendo el inglés. Pero él se movió desde la Gran Manzana, vivía en Nueva York, hasta el poblado ese de uno de los boros llamado Staten Island, al frente de la Estatua de la Libertad, porque él decía, yo quiero meterme como entre el ambiente del anglosajón para refinar el idioma, porque él tenía otra visión de la vida, pero no dejó de ser un hombre de Dios hasta el día de hoy, que siempre ha vivido bajo ese temor del Señor. Yo le decía al hermano Miguel que su costumbre era hacer lo mismo que hacía en Colombia, orar. Él se metía allí en el altar, un hombre de oración, de búsqueda, incansable, angustiosa hacia Dios. Y un día uno de los hermanos diáconos de esa congregación anglosajona lo observó y lo miraba con detalle, miraba que lo hacía con genuinidad, con sinceridad. Y un día, cuando vio que se levantó al momento que él pasaba, le hizo la gran pregunta, le decía a Carlos Monroy, Carlos, ¿tú siempre has sido así? Le dijo, ¿cómo? De estar siempre así tan apasionado, de estar siempre así en oración. Y le decía a él, sí, así ha sido mi ADN con Dios desde que me convertí. Esa ha sido mi manera, mi estilo de vida hacia el Señor. Y dijo él, Carlos, siento en mi corazón decirte esto. Quiero ser una bendición para tu vida. Le dijo, ¿qué crees tú que te hace falta? ¿Qué es lo que tú añorarías? ¿Qué es lo que sueñas hacer en este país grande de los Estados Unidos? Y él dijo, pues es algo que es inalcanzable, pero Dios algún día podrá quizás concederme ese deseo. Pero dime que estudiar como ingeniería de sistemas de computación. Dijo, ¿y qué es lo que te detiene para poder seguir hacia esa meta? Dijo, el factor económico, porque yo aquí solo trabajo para sustentarme en el cuarto de renta donde estoy viviendo y hacer unos envíos a Colombia con la familia y libros de otras cosas que él hacía, pero no alcanzaría para otro propósito. Y dijo el hombre, ¿y qué tal si yo te dijera que yo te financio lo que tú necesitas? ¿Me lo aceptarías? Y se quedó mi amigo sorprendido y dijo, yo lo voy a hacer con todo mi corazón. Le financió su carrera universitaria para que estudiara lo que él deseaba hacer. Y terminó diciendo mi amigo que era nada menos y nada más que un corredor de la bolsa de valores de la Wall Street de Nueva York, quien le dijo eso. Le regaló hasta un carro. Se tituló como un hombre en lo que él quiso siempre estudiar. Y para la gloria y la honra del Señor fue uno de los pocos hispanoparlantes en ser empleados en la NASA, la agencia de este gobierno de los Estados Unidos. Me dijo mi amigo, mucha gente ha deseado de cualquier parte del mundo entrar aquí. Y un día se le presentó un hombre de más de 6 pies de altura, rubio, blanco, de ojos azules, con un inglés bien refinado, y le dijo, ¿cómo la hiciste? Porque mi amigo es de estatura promedio, también facciones, de rasgos amerindios, y con un inglés así, no tan refinado como el del hombre. Entonces, la respuesta de mi amigo fue, mi secreto único es que yo todas las madrugadas me arrodillo delante de la presencia de mi Señor. Y simplemente le digo, dame una doble porción de su sabiduría, de tu gracia. Gloria al Señor. Bendito sea el nombre de Jesús. Y ahí está él, allá en esa área. Ya no está en la NASA, ahora está en el Pentágono. Mi amigo Carlos Monroy, porque tiene un coeficiente tan grande intelectualmente, lo condecoraron con eso. Y ahora él recluta personas para trabajar para el servicio de esta agencia, también de la Casa Oval, la Casa Blanca. Carlos Monroy, el Señor lo bendiga donde él esté, mi amigo. Amén, siempre mi referente, mi mentor. Gloria a Dios. Pero los sueños se pueden hacer realidad solamente cuando una persona le es fiel a Dios, como lo hizo Daniel allá en el palacio de Nabucodonosor. Bendito sea Dios, cuando el ángel del Señor se le reveló y le dijo, Daniel, desde el primer día que propusiste en tu corazón a buscar a Dios, buscar su rostro, a causa de sus oraciones, de su ruego, Dios le ha visitado. Por eso es importante que usted se alinee con Dios, viva para el Señor. Amén. Ame al Señor en todas las cosas que usted haga y Dios te va a honrar. Cierra tus ojos en esta hora. Bendito sea Dios.